Continuando, habíamos quedado en la avaricia y habíamos dicho que consiste en el deseo desordenado de los bienes materiales. Es uno de los pecados llamados capitales, de los 7 pecados capitales, ya que de él brotan otros muchos. De la avaricia, por ejemplo, se deriva la dureza de corazón, con los más necesitados, perdiéndose la sensibilidad para desgracia del prójimo. También brota la tensión desordenada y el apegamiento a los bienes externos que impiden la quietud y el sosiego para el cuidado del alma. Brotan la violencia, el fraude, el engaño y la traición para poder conseguir lo que se desea con ansia. La envidia, que manifiesta tristeza experimentada entre el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo. Avaricia fue el pecado de Judas. Su apegamiento al dinero constituyó el inicio del camino que lo llevó a traicionar a Jesucristo. Aunque no sea la avaricia el pecado más grave que se puede cometer, sí es de los más vergonzosos y degradantes, puesto que subordina al hombre no ya a cosas que son superiores a él, o al menos a su nivel racional, la ciencia, el arte, etc., sino lo esclaviza a lo que está por debajo de él, los bienes materiales, etc. San Francisco de Sales llamaba locura a este pecado de la avaricia, porque decía que nos hace esclavos de lo que ha sido creado, pero para servir. La avaricia puede adoptar también varias formas. Bueno, la tacañería, que lleva a escatimar los gastos razonables o hacerlos a regañadientes, porque bueno, pues quieren guardar todo para ello. La codicia, que trata de acumular más y más y más riquezas por motivos egoístas y sin confianza en la providencia. La codicia está en contra de la recomendación expresa de Jesucristo en Mateo 6, del 25 al 34, hablando sobre la moralidad, sobre el pecado de la avaricia. Y él puede expresarlo allí así: cuando el amor al dinero y a las cosas exteriores llegan a preferirse al amor de Dios, de modo que por las cosas materiales se subordine el amor y el servicio a Dios y a los demás, o se atente de alguna manera contra el prójimo, la avaricia es pecado mortal. La avaricia oscurece notablemente la visión espiritual y trascendente de la vida, pues la seducción de las riquezas ahoga la palabra de Dios, que queda sin fruto. Y cuando en cambio ese afecto desordenado no llega a ser tal que supedite las cosas de Dios, la avaricia vendría siendo entonces un pecado venial. Como segundo pecado tenemos la prodigalidad. Esto es una palabra un poquito nueva, pero la prodigalidad es el vicio que lleva al abuso en la disposición del dinero, gastándolo de manera inconsiderada y desmesuradamente. No es el empleo recto y generoso que se da en los actos de liberalidad, sino es el uso indebido que el pródigo sería la persona, hace del dinero, motivado por sus apetencias, su comodidad, su afán de lujo o su presunción. En una encíclica de Juan Pablo II, explica cómo el superdesarrollo, es decir, la excesiva disponibilidad de bienes materiales, fácilmente nos ha conducido a la prodigalidad. Es la llamada civilización del consumo o consumismo, que comporta tantos desechos o basuras. Un objeto poseído y ya superado por otro más perfecto, simplemente se descarta y se bota sin tener en cuenta que a lo mejor tenía un valor posible, permanente, a lo mejor no para uno mismo, pero sí para otro ser humano más sencillo. El pródigo no tiene en cuenta que respecto de Dios no es dueño de su fortuna, sino el administrador. Y aún en el supuesto de haber cumplido todos sus deberes de caridad y de justicia, tampoco puede proceder con los bienes que posee a su antojo, sino que debe atender también al destino primordial de los bienes terrenos. Y los bienes terrenos están hechos y nos los provee Dios en su origen, destinados para todos. El derecho a la propiedad es válido y necesario, pero no anula el valor de este principio. La prodigalidad
priva de las ventajas que los bienes terrenos debieran procurar tanto al pródigo mismo como a la sociedad. Entonces, cuando uno se olvida de eso, sino simplemente yo quiero tener y cuando ya tengo y no me sirve lo voto, quiero tener cuando ya tengo y no me sirve lo voto, eso te puede ocasionar un daño terrible y puede ser una falta, porque los bienes de Dios son también para compartirlos. Perjudica también a los allegados a la persona que tarde o temprano sufren las consecuencias de ese despilfarro, pero sobre todo llega a lesionar el bien común por el incumplimiento grave de los deberes de caridad y de justicia social y por resultar odioso a la sociedad en general, causando irritación, acentuando aún más las enormes diferencias que hay hoy en día entre los seres humanos. En conclusión, el juicio moral hacia el pródigo puede ser por la cuantía de lo que vota, de lo que desperdicia o las necesidades apremiantes del prójimo particularmente severo, ya que conlleva a un verdadero daño a terceros o al bien común en general. El tercer pecado contra este 10º mandamiento sería la envidia, que es así como hermanita de la codicia. Es una pasión desordenada que nos lleva a sentir tristeza al ver y constatar el bien ajeno, o las cualidades del otro, o el coche del otro, o la novia del otro, el pantalón del otro, la casa del otro, etc. A veces es bastante sutil. Lo peor de todo es que se desea que ese bien a veces hasta se desaparezca y se puede desear mal al otro. Por eso es que se llama la envidia un pecado capital. Porque tú en el fondo, al final de cuentas, terminas deseando que aquella persona que tiene eso se le acabe o se le destruya porque tú no lo has podido poseer. Y pensamos que ese bien del otro nos disminuye. Es más, el envidioso se alegra cuando le va mal al otro que tenía tantas cualidades. Por eso es que la envidia es un pecado grave. La envidia tiene su origen en la soberbia, que es junto a la sensualidad, madre de los demás pecados. La envidia en sí propiamente es un pecado muy grave, porque se opone a la virtud de la caridad, que es la principal virtud del cristiano, que te manda a alegrarte del bien del prójimo. Cuanto más envidias, más entristece tu corazón por el bien del otro, es mayor el pecado. La envidia suscita odio, calumnia, murmuraciones, malos deseos, siembra divisiones, impulsa entonces a la búsqueda inmoderada de riqueza. No olvides nunca que la avaricia y la envidia acaban teniendo efectos destructivos en tu propio corazón, en el propio hombre. Le alienan y sobre todo le cierran a la palabra de Dios y a los valores novedosos de su reino. Es decir, estos dos pecados tan fuertes, la avaricia y la envidia, le roban la felicidad interior al otro. Con esto hemos terminado la sesión 10. Yo voy a continuar de una vez con la sesión 11 y cuando se los vaya a mandar van a ver que está unida esta con la sesión 11 porque, bueno, en este sistema que yo tengo no puedo diferenciar una de otra porque tengo los tiempos como restringidos. De todas maneras, lo van a ver ustedes al terminar ahorita este 10º mandamiento con los 3 pecados fundamentales contra él. Vamos a comenzar la sesión 11 donde vamos a hablar de la justicia y la justicia embuida dentro del 7º mandamiento. El esquema sería 3 partes: la justicia en la Biblia y la caridad, compañera de la justicia. El cuerpo doctrinal de esto sería: la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Entonces, vamos a cerrar aquí.
Como les decía antes, la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia forma parte de las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia consiste en la igualdad entre lo que realmente se le hace a una persona y lo que por virtud de los derechos que posee se le debe hacer. La definición clásica es dar a cada quien lo que le corresponde. Es decir, tratar a todos por igual, sin discriminaciones, según sus propios méritos, dando las mismas oportunidades para todos, según su esfuerzo y no solo por los resultados. Según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1807, se los leo: la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, respeto a las personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, la justicia y la injusticia. La justicia por naturaleza es una virtud social. Dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. La justicia y la injusticia solo se dan en las relaciones sociales. A diferencia de las otras virtudes cardinales, solo con otros se puede ser justo o injusto. Desde la época romana la justicia ha sido representada por la diosa Temis. Ustedes la han visto, es una noble mujer que empuña una espada de la ley y sostiene con la otra mano la balanza de la equidad y mantiene los ojos vendados en señal de imparcialidad. Por eso es que decimos que la justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia se define como hábito moral que inclina la voluntad a dar a cada cual lo que es suyo. La justicia regula la satisfacción de deberes y derechos. La justicia es también la primera de las virtudes sociales y condición indispensable para que el hombre pueda vivir en sociedad. El término justicia social fue utilizado por primera vez en el Magisterio Social por Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno, donde se veía que el término exigía a las personas todo lo que es necesario para el bien común. Si en esta encíclica el enfoque de la justicia social se centra en las relaciones entre trabajadores y propietarios, en otras encíclicas posteriores, Mater et Magistra y Populorum Progressio, la justicia social se aplica también hacia las naciones. De aquí se deducen 3 elementos clásicos de la justicia: la igualdad como medida, lo debido como objeto y el otro, la otra persona, como término. Se deducen entonces estos 3 elementos clásicos en la justicia: la igualdad como medida, lo debido como objeto y el otro, pues la otra persona, como término, que también se llama la alteridad. La igualdad como medida. La igualdad es la esencia de la justicia y supone una congruencia entre las dos partes. No se regula por quién, sino por qué y cómo se intercambian los bienes.
lo debido